Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por este motivo nos hemos encontrado todos los días buscando juntos ser reavivados por la palabra del Señor. En nuestra lectura y reflexión sistemática de las Escrituras, hoy nos detenemos en el capítulo 6 del Apocalipsis. Antes pedimos la bendición de Dios. Eterno Padre, al abrir tu palabra, abre nuestro corazón y nuestra mente a la influencia de tu Espíritu para entenderla y para aplicarla a nuestra vida. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 5, el capítulo de ayer, veíamos cómo Juan lloraba porque aparentemente nadie podía abrir aquellos sellos que contenían un mensaje tan importante y relevante. Pero finalmente el Cordero, el Hijo de Dios, el que fue inmolado, el que dio su vida, tenía autoridad para abrir esos sellos. El capítulo 6, entonces, nos introduce el tema de los 7 sellos. Una parte estará en el capítulo 6 y la última parte estará en el capítulo 8. Comienza el capítulo de esta manera. Vi que el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con una voz como de trueno, ven. Tengo que recordar en este momento que hay muchas series de 7 en el Apocalipsis. Las 7 cartas a las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas. Es algo así como la historia de la iglesia en 7 tomos. La primera etapa de la historia de la iglesia es una etapa ilustrada bajo la figura de un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona y salió venciendo y salió para vencer. Esta era la era apostólica. Un tiempo de victoria, un tiempo donde el Evangelio fue predicado en su plenitud, de conquistas, de desarrollo y de crecimiento. Podríamos decir que este tiempo abarcó desde el año 31 hasta el año 100 aproximadamente. Versículo 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven. Salió otro caballo de color rojo. Al que lo montaba le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y hacer que se mataran unos a otros, y se le dio una espada muy grande. Este es el tiempo que va aproximadamente desde el año 100 hasta el año 313. Se mantuvo el blanco de la pureza doctrinal y del mensaje a compartir y a proclamar, pero el precio se pagó con la sangre de muchos mártires. Las cárceles, las catacumbas, los coliseos romanos eran escenarios y testigos de la muerte de aquellos que pagaron con sus vidas mantener la fidelidad al mensaje de la palabra. Una iglesia blanca empezó a teñirse de rojo. En el versículo 5, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven, miré, y vi un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano y una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Por poco dinero comenzó a comercializarse y a partir desde el año 313 hasta el año 538, las cosas se pusieron de color negro en la vida de la iglesia. Allí por el 313, en ese tiempo, Constantino comenzó a convertirse al cristianismo. Y la iglesia, que había sido perseguida en tiempo del caballo blanco, ahora hace un tratado de convivencia con el Estado pagano. Y en la mezcla de la iglesia con un Estado pagano, por supuesto, quien perdió fue la iglesia. Por eso se pusieron de color negro, por eso el comercio, la conveniencia entró en la vida de la iglesia, y lo que se había mantenido a una costa de martirio,
ahora estaba cediendo a la influencia del paganismo. Es en esta época que comienzan a introducirse en la iglesia algunas doctrinas y algunos temas que no hacían parte del mensaje de la Biblia. Solo que el aceite y el vino que representaban la palabra y el mensaje de Dios no serían dañados. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven. Miré y vi un caballo amarillo. El que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades, o sea, el sepulcro, lo seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Esta es una etapa que va desde el 538 hasta los tiempos de la Reforma, 1517. A diferencia del caballo rojo, donde los paganos perseguían y mataban a los creyentes, en esta etapa la intolerancia religiosa hizo que creyentes de una manera persiguieran a creyentes de otra manera. Por eso la iglesia se puso pálida. Un caballo amarillo. El que lo montaba tenía por nombre Muertes, y la tumba o el sepulcro le seguía. Versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Y allí, simbólicamente, esas almas, esa sangre derramada, clamaba por justicia. Y este era el clamor: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra? Entonces se le dio vestiduras blancas, se le dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habrían de ser muertos como ellos. Ese quinto tiempo, ese quinto sello del Apocalipsis, está representado por aquellos mártires que murieron como resultado de la intolerancia por defender la verdad, y un Señor que aseguraba que todavía faltaba un poco de tiempo, pero que finalmente se haría justicia. En el versículo 12 nos encontramos con el sexto sello. Hubo un gran terremoto, lo ubicamos en la historia como el terremoto de Lisboa, 1755. El sol se puso negro como tela de luto y la luna entera se volvió como sangre. No se trataban de fenómenos de eclipse climáticos de la naturaleza, sino que fueron señales extraordinarias producidas por la intervención de Dios, y las ubicamos en la historia el 19 de mayo de 1780. El versículo 13 dice: y las estrellas cayeron del cielo sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos sacudida por un fuerte viento. Y ubicamos este fenómeno el 13 de noviembre de 1833. Así se abrió el sexto sello, y nosotros estamos entre este sexto sello y el séptimo sello que vamos a ver recién en Apocalipsis capítulo 8. Versículo 14 dice: el cielo se replegó como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fueron removidos de sus lugares. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo esclavo, todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Estamos entre el sexto sello, que ya comenzó, y el séptimo sello que veremos en el capítulo 8, y que es el regreso de Jesús a la tierra. Estamos en los tiempos finales de la historia. Estamos en los tiempos profetizados por la Escritura, y están profetizados para advertencia, para que podamos creer, para que podamos prepararnos, para que podamos aprender de la experiencia del pasado, ser luchadores, fieles, victoriosos, que podamos reconquistar el espíritu de la iglesia cristiana primitiva, defensores de la verdad, aún con sus vidas, si fuera necesario. El mismo Juan, cuando escribía el Evangelio, dijo: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cristo es la verdad.
que Cristo y su verdad nos libren del pecado, de la esclavitud del pecado y de todas sus consecuencias. Ahora vamos a cerrar nuestro programa hablando con Dios a través de la oración. Señor, te damos gracias por revelarnos la historia de la Iglesia en 7 tomos, por mostrarnos cómo la Iglesia comenzó pura cuando Jesús la organizó, cómo algunas cosas se fueron afectando y modificando a lo largo de los tiempos, pero cómo tú mantienes inalterable tu amor, tu poder y tus propósitos para tu Iglesia y para tus hijos. Señor, nosotros también queremos ser vencedores. Queremos recuperar el espíritu y la entrega de aquellos primeros creyentes para vivir tu palabra, tu verdad, con fidelidad, para ser libres, para ser felices y un día en breve cuando regreses para ser eternos contigo. Te pido, te agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su compañía de hoy y de siempre. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra del Señor.